Muy bien, quiero comenzar haciéndote una pregunta en esta tarde, ¿ok? Muy bien, te voy a hacer la pregunta directo para ti. Quiero saber si estás listo para la pregunta que tengo. ¿Estás listo? Muy bien. Entonces voy a preguntar. El día de hoy estamos en el cuarto tema de nuestra serie Compartiendo la Vida, que es el día de hoy. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo estás aplicando a tu vida diaria los mensajes que has escuchado? ¿Cómo estás llevando a la realidad de tu vida lo que escuchas cada domingo? Grupos de vida, quiero preguntarles, ¿cómo están llevándolo a cabo lo que estamos escuchando el domingo aquí en la iglesia? Dios nos está capacitando para algo que quiere hacer con nuestra iglesia. Dios nos está dando el conocimiento, las herramientas, pero nuestra parte es aplicar lo que Dios nos está diciendo. Ese es el reto que tengo para todos ustedes en este día. Jesús nos enseñó algo maravilloso. Jesús nos enseñó que Él tenía un círculo con el que compartía la fe. Y eran sus discípulos. Con ellos caminaba, iba por todos lugares. Pero ese círculo no era cerrado. Por eso Jesús tenía otro círculo más con el que también compartía la vida. Y era con los publicanos y pecadores. Por eso un día Jesús se acercó a una mujer que estaba en el pozo y habló con ella. Porque estaba preocupado por el destino eterno de ella. Por eso Pablo, cuando llegó a conocer al Señor, su vida cambió de una manera tan radical que él tuvo una vida nueva donde empezó a conocer a otros cristianos y después tuvo un círculo cristiano grande que lo amaban y lo querían. Y Pablo no se quedó en ese círculo. Pablo no se encerró en ese grupo. Pablo viajó por diversos lugares con un corazón. Llegar a cada lugar para hablar de Jesús con otros. Y ese es el tema que estamos tratando. Y estamos viendo en estos mensajes cómo hacerlo. Cómo evangelizar, cómo compartir de nuestra fe con otras personas. Y hemos estado hablando, el domingo pasado comenzamos a hablar de los viviendo en los 3D. La palabra, la letra D. No es la dimensión desconocida, algunos están pensando en algo raro. Las 3D, y ustedes han recibido ese material, esta hojita, puedes sacarlo, puedes sacar también tu bolígrafo, pluma, lapicero, como le llames. Y vas a poder escribir lo que vamos a ver hoy. La primera D, ya lo vimos el domingo pasado. La primera D es desarrolla amistades. Ponlo en la pantalla, por favor. Desarrolla amistades. Es lo que Jesús hizo. No solamente se encerró con el círculo de sus discípulos, sino desarrolló relaciones con los pecadores para poder llevarles el evangelio. Esa es la primera parte. Acércate. No te encierres en tu círculo. Es bueno tener un círculo con los que comparto la fe, pero necesitamos no cerrarnos ahí porque la vida es más que eso. Si nosotros quedamos en el círculo de aquí, estamos fallándole a lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Y la iglesia necesita tener otro círculo más, que es desarrolla amistades con personas que necesitan de Dios. Sé intencional en hacerlo. Busca, acércate a gente que necesita de Dios, que Dios ha puesto cerca de tu vida. ¿Cuál es la segunda D? Descubre sus historias. Descubre sus historias. Ya hemos dicho que algo importante es aprender a escuchar. Los cristianos somos muy buenos para hablar, pero a veces muy malos para escuchar. Necesitamos escuchar con atención a las personas que Dios ha puesto cerca de nuestra vida. No, Dios no pone las personas que están cerca de nuestra vida para que pasen. Dios las pone para que tú y yo podamos escuchar y conocer con sinceridad, interés genuino, cómo están sus vidas.
qué dolor hay en sus corazones, qué luchas tienen, por qué están renuentes al Señor. Y la tercera D la vamos a ver en el transcurso de este mensaje. Cuando tú te encuentras con una persona que no es creyente, quizá te estás haciendo la pregunta, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Estoy con una persona que no es cristiana. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cuál es el paso que debo hacer? ¿Debo hablarles ya de manera directa? ¿Debo compartirles mi testimonio? ¿Debo invitarlos a la iglesia? ¿Debo invitarlos a mi grupo de vida? ¿Qué debo hacer? Y ahí viene la tercera D, que es discierne el siguiente paso. Discierne cuál es el siguiente paso que necesitas dar. Imaginémonos que estamos en un bosque y que la salida de ese bosque es en el norte y no sabemos cuál es el norte. Y no hay estrellas esa noche, estamos perdidos, hasta que alguien tiene una brújula. Y gracias a esa brújula es que tú puedes saber dónde está el norte y puedes salir. Puedes saber cuál es la dirección a dónde ir, iguales en el campo del evangelismo. Necesitamos entender que el campo de evangelismo es un campo espiritual y necesito preguntarle a Dios, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer ahora cuando estoy conociendo a esta persona que no conoce de Dios? Cuando tú has conversado con alguien que no conoce de Dios, tiene diferentes respuestas. No todos responden igual, ¿no es cierto? Hay algunos que responden de una manera, otros que responden de otra manera y otros que responden de otra manera. Vamos a ver en la pantalla algunas respuestas que la gente nos puede dar y vamos a hacer como del número 0 al número 10, ¿ok? Hay personas que están en el 0, en su viaje espiritual, en su caminar con Dios, están en el 0. ¿Qué significa? Son gente que rechaza con firmeza el evangelio. Son gente que tú le vas a hablar y te dicen, no me hables. Yo soy ateo, yo soy agnóstico. O personas que viven una vida contraria a la Biblia y odia la Biblia, odia el cristianismo. Son personas que rechazan con firmeza. Tenemos otras personas que ignoran lo que tú les dices. Pueden escuchar, pero ignoran lo que le dices. Otras personas que por lo menos te dicen, no, gracias. ¿No? Te dicen gracias, pero no. Hay otras personas que están en el número 5. Pero hay otras personas que están en el número 8, que tienen preguntas, que tienen interés, que están tratando de entender algo. Son curiosas y están en el número 8. Y hay las personas que están en el número 10. Son las personas que están buscando de Dios. Son las personas que están buscando entender el propósito de su vida en la tierra. Están tratando de entender, hay algo más que vivir por vivir acá en la tierra. Y son las que están en el número 10. Cuando tú estás conversando con alguien, está en este rango probablemente, entre el 0 al 10. Y tú tienes que saber cómo tratar a una persona que está acá. Es muy diferente de tratar a una persona que está acá. Generalmente las personas que están del 0 al 5 son las personas que necesitan que tú les des más tiempo. Algunos dicen, las personas del 0 a 5 son muy duras, así que me voy. No. Del 0 a 5 son las personas que necesitan más tiempo, que desarrolles amistad con ellos, que los escuches más. Y tú probablemente quisieras encontrarte, cuando vas a hablar de Dios con alguien, tú quisieras encontrarte ¿con qué número? ¿Con quién te quieres encontrar? ¿Con el 0? No, te quieres encontrar con el 10. Sí, ya quiero recibir a Cristo. Gloria a Dios, los ángeles están ahí, lo abrazas, ¿no? Todos quisiéramos eso, pero tú no te acuerdas que tú quizá ni siquiera estabas en 0, que quizás estabas en menos 5 o en menos 10. Y ahora tú quieres que todos vengan acá. Probablemente tu vida antes estaba lejos de Dios. Así que hay distintas personas que nos vamos a encontrar en la vida. Y tú tienes que saber cómo acercarte a ellos. Del 0 al 5 tienes que darles tiempo y amor y paciencia. Y del 8 al 10 ya puedes empezar a compartirles el evangelio de una manera más directa. Ahora, ¿por qué hay personas que responden más rápido y otras personas que se demoran más? Mira, vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 44. El evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44. Y dice así, nadie puede venir a mí si no
lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Mira lo que está diciendo acá Juan, lo que ha registrado las palabras de Jesús. Y está diciendo, nadie puede venir si no es atraído. Y esa palabra atraído es una palabra fuerte, donde es alguien como arrastrado. Y este verbo, que también se encuentra en otra parte de Juan, se utiliza cuando Pedro está arrastrando los peces con su red. La está arrastrando con fuerza. Entonces lo que está diciendo aquí es que para que alguien se acerque a Dios, no depende de tu esfuerzo. No depende de mi esfuerzo, sino depende de Dios. Es Dios quien atrae a las personas. Yo no sé por qué, algunas las atrae más rápido y a otras las atrae más despacio. Yo no lo sé y yo no tengo esa respuesta. Eso se lo preguntas a Dios en el cielo. Pero la palabra de Dios dice claramente que la atrae a las personas hacia Él. No depende de mí atraer a la gente hacia Dios. Mi rol no es que las personas caigan rendidas ante Dios. Ese es el rol de Dios. Dios es el que toca el corazón de las personas. Dios tocó un día tu corazón. Dios un día tocó mi corazón. Dios trata con las personas. Dios obra en el corazón aún de los más duros. Pero sigue hablando de lo que sigue haciendo Dios. Mira Juan capítulo 16, versículo 8. Y dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, ¿qué palabra aparece ahí? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y al juicio. El Espíritu Santo, Él es el encargado de traer convicción de pecado en la vida de una persona. Y esto a mí me da alegría y paz. Porque yo no estoy para convencer a nadie. Hay gente que me trae personas a mí y me dice, pastor, ahí se lo traigo porque te lo convenza. Porque yo no puedo. ¿Y quién te ha dicho que yo puedo? Yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien trae esa convicción a la persona de que es pecador y que necesita de Dios. No hay pastor, no hay misionero, no hay evangelista que pueda hacer esa labor. Esa labor solo la hace el Espíritu Santo. Él es el que convence, trae convicción de pecado en la vida de la gente. Un día un pastor estaba con un hombre y le estaba compartiendo del evangelio y esta persona estaba escuchándole. Entonces él dijo, bueno, ¿quieres aceptar a Jesús? Y la persona le dijo, sí, entonces repite la oración que voy a hacer en este momento. Y el hombre empezó a repetir lo que el pastor decía. El pastor decía una frase y el hombre le repetía la frase. No, Señor, gracias por haberme traído hoy. El hombre decía, Señor, gracias por traerme hoy. Y hasta que llegó el pastor a decir, gracias Dios, porque vas a liberarme a mí, que soy un gran pecador. Y el hombre no repitió. Entonces el pastor dijo, no me escuchó. Entonces el pastor lo repitió. Y no repitió el hombre. Entonces dijo, quizás debo hablar más fuerte. Habló más fuerte. Y el hombre no repitió. Y entonces de repente el pastor dice, voy a mirar. Abre los ojos y lo ve al hombre así mirándolo. Y le dice, pastor, está bien que sea pecador, pero no gran pecador, ¿no? Probablemente el pastor lo que se había olvidado era preguntarle a Dios. Discierne el siguiente paso. Porque ese es un paso espiritual. No depende de nosotros. Esta persona ya está lista para recibir a Jesús. El terreno ya está listo. Dios ya ha preparado su corazón para recibir el evangelio de Jesús. O Él estaba forzándolo al hombre a que se convierta. Y por eso hay muchas falsas conversiones el día de hoy. Porque forzamos a la gente a que se convierta y después se van. Porque no fue una conversión genuina. Y lo que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona de que realmente es un gran pecador. Entonces tú y yo necesitamos preguntar, cuando estamos frente a alguien no cristiano, necesitamos preguntar al Espíritu Santo cuál es el siguiente paso. Pon la siguiente lámina. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunta al Espíritu Santo cuál es el paso que yo debo dar con la persona que está aquí, con mi compañero de trabajo, con mi vecino,
con mi amiga, ¿cuál es el siguiente paso que yo debo dar ahora? Pregúntale al Espíritu Santo, porque eso es una labor espiritual, no es una labor proselitista, no es una labor de ganar adeptos, es una labor espiritual que Dios está tocando el corazón de personas para que nazcan de nuevo. Ahora quiero que entiendas en esta tarde, hay dos formas como el Espíritu Santo nos puede guiar. La primera, el Espíritu Santo, pon la siguiente por favor, el Espíritu Santo nos da poder para hablar. Mira lo que dice Marcos capítulo 13 versículo 11. Es un pasaje fascinante, sobre todo en estos días. Dice lo siguiente Marcos, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les va a decir, se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te capacita para que tú puedas hablar con una persona del Evangelio de Jesús. Hay personas que dicen, necesito aprender de oratoria para poder hablar de mi fe con otros. Necesito esas técnicas de oratoria. Otros dicen, solo los extrovertidos lo pueden hacer. Otros dicen, cuando sepa toda la Biblia, acá en 10 años que sepa toda la Biblia, voy a hablar de mi fe. Te olvidas de lo que dice acá. El Espíritu Santo te capacita, te da las palabras adecuadas para hablar del Evangelio de Jesús a las personas que necesitan de Él. Tú tienes que confiar en el poder del Espíritu Santo. Y aún más, si lees bien lo que Marcos está diciendo algo muy fuerte. Está diciendo, cuando ustedes sean arrestados y cuando ustedes estén en juicio, cuando ustedes estén atravesando circunstancias difíciles, van a ser capacitados por el Espíritu Santo para hablar de su fe en medio de esas circunstancias difíciles. Y el día de hoy hay gente cristiana que es asesinada. El día de hoy hay gente que es arrestada. Hay gente que está en la cárcel. Y hay gente que sigue hablando de su fe porque están tomando este pasaje y lo están aplicando a su vida de una manera literal. Tú y yo no estamos siendo perseguidos. Tú y yo no somos una iglesia que está escondiéndose. Tú y yo tenemos la libertad de poder hablar de nuestra fe hasta el día de hoy. Tenemos la libertad de poder hablar de Jesús a otros. Joni Eareckson era una joven de aproximadamente 17 años de edad cuando sufrió un accidente. En ese accidente ella quedó cuadriplégica, no podía mover nada del cuello para abajo. Después de la crisis que vivió, ella entendió algo. Dios me va a usar en esta circunstancia que me toca vivir para hablar de mi fe con mucha gente. Y Joni ha predicado el Evangelio y ha dado testimonio en muchos lugares. Y en uno de ellos estuvo en una de las campañas de Billy Graham, donde ella salió a dar testimonio de su fe. Una mujer que está en una silla de ruedas, pero que sabe que el poder de Dios la va a usar para hablar de su fe a otros. Nick, un australiano, nació sin brazos y sin piernas. Él intentó suicidarse varias veces hasta que encontró a Dios en su vida. Y cuando Jesús era el rey de su vida, él entendió algo. Dios me va a usar en esta circunstancia para llevar el Evangelio a muchos. Y él ha predicado el Evangelio en muchas escuelas, a muchos jóvenes y a muchos adultos. El día de hoy, él tiene sus oficinas ministeriales aquí en Pleno, cerca de donde estamos. Yo conozco al director de todo el edificio, donde hay muchos ministerios
que sirven ahí. Él me llevó por muchos lugares y me dijo, esta es la oficina de Nick. Pero en ese momento él no estaba, no me lo pudo presentar. Pero tuve la oportunidad de ver su oficina donde está sirviendo al Señor. Pero él, sin brazos, lleva el evangelio de amor a la gente. Johnny, sin poder mover sus manos, lleva el evangelio de amor a la gente. Nick, sin piernas, lleva el evangelio de amor a muchas personas. Johnny, sin poder mover sus piernas, lleva la luz de Dios a mucha gente. Tú y yo tenemos brazos y piernas. Tenemos muchas herramientas. Y tenemos que entender que Dios nos ha capacitado en nuestra circunstancia que vivimos, sea la circunstancia que tú estés viviendo, para alumbrar el evangelio de Jesús a otros. El Espíritu Santo te capacita para hablar con poder del evangelio de Jesús. Pero segunda cosa que también quiero que entiendas en esta tarde, el Espíritu Santo también te puede decir algo interesante. El Espíritu Santo puede decirnos, aún no es el momento de hablar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que aún no es el momento de hablar? Mira lo que dice aquí Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había, ¿qué cosa? Impedido de que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, que es otra provincia, pero el Espíritu de Jesús, ¿qué ahora? No se le permitió. Es que Dios no quería que la gente de la provincia de Asia conozcan el Evangelio. Es que Dios no quería salvar a la gente de Bitinia, eran demasiados pecadores. Y dijo, no, ellos ya están condenados. Por supuesto que no. Pero Dios en ese momento le estaba diciendo a Pablo, no es el momento de llevar el evangelio de manera directa a la gente de la provincia de Asia y a la gente de la provincia de Bitinia. Aún no he preparado la tierra, aún necesito más tiempo con ellos, aún hay que hacer más cosas para poder llevar el evangelio de Dios a ellos. Así que Dios a veces nos va a decir, con algunas personas que tenemos frente, nos va a decir, aún no es momento de que les traigas el evangelio de manera muy directa. Y a veces nosotros hemos dicho, cuando la persona nos responde y nos dice, no quiero saber nada de ti, tú estás loco, o no, que nos diga, que decimos, qué dura es esa persona, es más fría que el hielo. Y realmente lo que nos hemos equivocado es en dejar afuera al Espíritu Santo. Nos hemos equivocado en no preguntarle, ¿ya es el momento de hablar? ¿Ya es el momento de sembrar directamente el Evangelio o es el momento de seguir mostrándole amor? Es el momento de seguir escuchando con atención la historia de su vida, es seguir mostrándole genuino y sincero amor de Dios y compasión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ser muy sensibles a la dirección del Espíritu Santo cuando vamos a hablar con personas que Dios ha puesto cerca de nuestra vida. Mira lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 10. Hechos 16, versículo 10. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir para Macedonia. ¿Pero por qué? ¿Cómo estaba Pablo ahora? Convencido, Dios, en esa conversación con Dios, él ahora tenía una convicción de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Así que es importante que tú estés conectado con Dios para escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice, ya es momento de hablar, ya tienes esa convicción espiritual, habla. Es momento de hablar, es momento de decir, es momento de anunciar el evangelio a las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Ahora, una nota aclaratoria te quiero decir.
Si tú estás siempre frente a personas no cristianas y tú dices, a mí siempre el Espíritu me dice que no hable. ¿Realmente es el Espíritu el que te dice que no hables o es el temor que te dice que no hables? No le eches la culpa al Espíritu cuando eres tú el que no quieres hablar. Si tú estás en contacto con Dios, Dios te va a decir, es el momento de hablar. Y aunque sientas miedo, habla. Porque Dios te está diciendo, este es el momento de hablar el Evangelio a la persona que Dios te ha puesto al frente. Pero mira, sigue la historia en Hechos capítulo 18. Y Lucas sigue narrando la historia y dice de Pablo. Pablo permaneció en Corinto, que es la parte de Grecia, algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Al llegar ¿a dónde ahora? A Éfeso, la parte donde Dios le había impedido ir, la provincia de Asia. Ahora Dios lo está guiando, le está diciendo, ahora es el momento de ir a ese lugar, de ir a toda Asia. Y él empezó en primer lugar Éfeso, luego Tesalónica y otros lugares más. Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Entonces, hay que saber escuchar cuando te dice el Espíritu Santo, aún no. Sigue mostrando amor, sigue desarrollando amistad con esa persona, no seas tan directo, compártele de tu vida, compártele de tu fe, pero llévale el Evangelio de manera directa cuando el Espíritu Santo te dice, ya es el momento de anunciar el Evangelio a esta persona. ¿Sabes? Yo quiero hacer algo contigo en esta tarde. Yo quiero desafiarte a que inviertas en tu vida en lo más valioso que puede haber. Y es compartir el Evangelio de Jesús con personas. Un día, cuando estemos acercándonos a nuestros días de crisis, algunos dicen que las crisis son en los 40, otros dicen que en los 50. Estaba ayer con un amigo, decía que es en los 60, no lo sé. Pero es ahí donde tú volteas y dices, ¿valió la pena la manera como viví? ¿Realmente valió la pena? La manera como usé el tiempo, la manera como yo distribuí el tiempo para dedicarme para las cosas que yo le puse la importancia. Y es ahí donde tú tendrás que meditar si hiciste lo más importante, que es ayudar a que otras personas pues tengan su destino yendo rumbo a la eternidad con Dios. ¿Sabes? Donde tú vives, donde tú trabajas, hay personas que Dios ha puesto cerca de tu vida. Probablemente esas personas están en el número 0. Y yo sé, tú dices, no, esta persona no, por favor. O de repente está en el número 3, o está en el número 5. O de repente hay una persona que está en el número 10 y tú no le has dicho nada. Y ya está en el número 10. Ya es una persona que está buscando de Dios. Es una persona que quiere encontrar la respuesta de la salvación, de la vida eterna. Pero no hay nadie que le hable. ¿Sabes? Había una mujer joven llamada Rosario. Y ella era una mujer muy preparada, muy inteligente. Logró tener una preparación académica muy alta. Y llegó a ser catedrática en una universidad muy prestigiosa. Y ella, desde muy joven, ella decidió vivir como una mujer lesbiana. Ella dijo, esa es mi identidad y así voy a vivir. Y desarrolló una relación así también. Ella tenía un grupo de consejería para todos los jóvenes LGTB de la universidad. Ella apoyaba, los asesoraba y los dirigía. Un día, ella conoció a una pareja cristiana. Y esa pareja cristiana sabía la vida de esta persona. Esta persona no era solamente una persona declarada así, sino era una persona que batallaba por ese movimiento en los
tiempos, de los inicios, antes de lo que se habla el día de hoy, de género y de todo eso, ella batallaba. Era una persona intelectual que sabía discutir de esos temas con la gente. Y tenía una vida contraria a la palabra de Dios. Pero esta pareja cristiana se acercó a ella. Y sinceramente le mostraron amistad. Probablemente cristianos alrededor de esta pareja los criticaron. ¿Cómo se puede juntar con ella? ¿Cómo lo criticaron a Jesús cuando se sentaba y comía con los publicanos y pecadores? Y ella dice, cuando cuenta su historia, Rosaria, ella dice, yo tenía todo para decirle a esta gente que se vaya de mi vida, porque todo lo que ellos creían era contrario a la manera que no solo yo creía, sino la manera como yo vivía. Pero nunca lo hice, porque siempre con ellos sentí amor y una amistad genuina. Así que seguí conversando con ellos. Y en ese conversar con el tiempo, ellos la animaron a leer la Biblia. Y ella empezó a leer la Biblia. Todo fue despacio. Pero empezó a leer la Biblia. Y llegó el día en que Dios trajo convicción a esta pareja. Es momento de presentar a Jesús de manera directa a Rosario. Ya es el momento. Así que ellos le hablaron de Jesús. Le hablaron con toda compasión y con todo amor, pero también con toda sinceridad. Y ese día ella aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Su vida fue transformada de una manera poderosa. Y el día de hoy esa mujer está casada con un pastor, el pastor Kent. Y el día de hoy ella es autora de muchos libros cristianos que ayudan a las familias con temas difíciles que el día de hoy se está tratando. Da testimonio, predica del Evangelio. Pero ¿por qué cambió la vida de Rosaria? Alguien que era combatiente, alguien que era contrario a los valores de la Biblia, porque hubo una pareja valiente que la miró como Dios nos mira. Se interesó en ella, le dieron amistad, descubrieron sus historias y finalmente, cuando escucharon al Espíritu decir, es momento de hablar, le hablaron y ahora ella es una hija de Dios. ¿Cuánta gente así hay cerca de tu vida? Con diferentes formas que Dios ha puesto cerca de nuestras vidas. Hace poco yo hablaba con un joven y yo le decía, te invito a la iglesia. Ni siquiera le pregunté al Espíritu Santo. Y yo creía que iba a venir y nunca vino. Y me lo encontré hace poco y nos conversamos y yo dije, te me escapaste, ahora no te me escapas. Y me di cuenta otra vez, ¿qué voy a decir? Así que hablé con él calmadamente y me interesé en él. Y empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar, descubrí su historia. Es un joven que tiene una niña pequeña y que le cuesta mucho poder ver a su hija. Y que sufre grandemente. Y en esa conversación fue tanta la conexión que tuvimos en ese momento. Yo no le estaba hablando del Evangelio. No abrí la Biblia. Solo estaba escuchando su vida. Fue tanta la conexión que él sacó y me dijo, quiero mostrarte la foto de mi hija. Y me enseñó la foto de su pequeña hija. ¡Wow! Fue fuerte para mí. Cuando yo vi la foto de su pequeña hija y ver el dolor que él llevaba. Y empecé a hablar y decirle, mira, tú puedes hacer esto por tu hija. Y le empecé a dar unas ideas. No le mencioné a Dios, no le mencioné la Biblia. Empecé a darle unas pequeñas cosas. Y cuando terminé de hablar, él se me acercó y me dijo, gracias por tu tiempo. Y gracias por tus consejos. Wow.
gente hay así cerca de nosotros? Sufriendo por diversas cosas y ni lo sabes, porque solo te acercas y le dices, ven a la iglesia. Necesitamos acercarnos a la gente como Dios se acerca. Dios quiere conocer el corazón de las personas. Pongámonos de pie. Hay personas cerca de tu vida. Hay gente necesitada cerca de ti. Siguen pasando los días, siguen pasando los años. Y Dios te está llamando a que tú seas luz para ellos. Que tú les traigas una amistad honesta y sincera, a pesar de sus pecados, a pesar de sus vidas. Como Dios lo tuvo contigo, como Dios lo tuvo conmigo. Descubrir sus historias y discernir cuándo es el momento para presentar el Evangelio. Cierra tus ojos ahí en el lugar que estás y busca al Señor. Si tú has dejado de hablar de Jesús por mucho tiempo, hoy Dios te está diciendo, es momento de volver a hablar de mí a otros. Es momento de escucharme cuando yo te voy a decir, habla y hables. Es momento de acercarte a gente necesitada del Evangelio y mostrarles el amor de Dios y la compasión de Dios. Ahí en el lugar que estás, si has dejado de hablar de Dios, si quieres volver a hablar de tu fe, levanta tu mano ahí en el lugar que estás, indicando que necesitas de Dios. Que Dios les bendiga en la parte de atrás, que Dios les bendiga en la parte del medio, que Dios te bendiga en la parte de atrás, que Dios te bendiga en la parte del medio, que Dios les bendiga en la parte del medio, Dios te bendiga aquí en la parte de adelante. Señor, tú estás viendo manos levantadas en esta tarde, Señor. No queremos que siga pasando los días, los años, los meses y nuestra boca se calle, Dios. Cuando el Espíritu Santo nos diga, es momento de hablar, que hablemos, que no nos callemos, que nunca digamos que vamos a callarnos. Un Nick sin piernas y sin brazos habla de ti. Una Johnny que no puede mover nada habla de ti, Señor. Padre, tú nos has dado piernas y nos movemos. Tú nos has dado manos que podemos llevar mensajes de amor a la gente que está cerca de nuestra vida, Señor. Padre, obra en nosotros y ayúdanos a vivir vidas para propósitos más grandes que nuestra sola vida, Señor. Que es que la gente que está cerca de nosotros y sufre encuentre tu perdón, encuentre tu misericordia, encuentre tu gracia, encuentre tu salvación y la vida eterna, Señor. Padre, usa esta iglesia que has levantado para que gente que no te conoce te conozca, Señor. Y que nunca lo hagamos con soberbia ni con orgullo, sino como siervos tuyos, Señor, que solo llevamos el mensaje de amor que un día llegó a nuestras vidas. Te bendecimos, Dios del cielo, te honramos y obra en cada uno de nosotros. Esta semana, que sea una semana de evaluarnos cuántas amistades no cristianas tenemos en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a gente que necesita de ti? Ayúdanos, oh Dios, a estar alertas y entender que esto no es un proselitismo, sino este es algo espiritual. Y preguntarte a ti, Señor, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar con mi amigo o con mi amiga? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Gracias, Dios, por esta tarde. Gracias porque nos llevamos tu palabra y nos llevamos tu mensaje, Señor, para vivir esta semana conforme a lo que tú nos has enseñado. Bendice tu iglesia, bendice cada vida, bendice cada familia, cada joven, cada pareja, cada persona sola, cada persona que está aquí hoy es de gran valor ante tus ojos, Señor. Bendice cada vida hoy. Obra en cada persona que las has traído con el amor tuyo, Señor. Y obra en sus mentes, obra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.